Amén. Bien, hermano, abra su Biblia en el libro de la conquista. Usted debe saber cuál es el libro de la conquista. El libro de la conquista es el libro de Josué. El libro de Josué. Lo llaman el libro de la conquista porque fue en ese momento en el que el pueblo de Israel entra en la tierra prometida y toma posesión de ella, bajo el liderazgo de Josué, que fue discípulo de Moisés. Para este momento Moisés ya había partido con el Señor, había muerto, y entonces Josué asumió el liderazgo, y bajo el liderazgo de Josué, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, bendiciéndoles al permitirle entrar en la tierra que les había prometido. Josué capítulo 1, versículo 9. Si ya se ubicó, me da un poderoso amén. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo leemos una vez más. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, queremos darte gracias por tu gran amor. Queremos darte gracias por tu gran misericordia. Queremos, Señor, alabarte y adorarte porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra que nos llena de sabiduría. Gracias, Señor, porque tú caminas delante de nosotros como un poderoso gigante, derribando todo obstáculo para que podamos alcanzar el propósito en el cual nos has colocado. Te pedimos que envíes tu palabra a este lugar y que tu Espíritu Santo pueda redarguir nuestros corazones, pueda reprender si es necesario, exhortar con justicia, Señor, y que nos llene de tu sabiduría para que podamos aplicarla a nuestra vida, para que podamos ser luz a otras personas, para que podamos vivir en santidad y podamos dar gloria y honra a tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el mensaje de hoy lo he titulado El verdadero triunfo del cristiano. Probablemente ya usted escuchó este mensaje de mi persona hace algunos meses atrás, pero he dispuesto en mi corazón volver a disertarlo para poder fundamentarlo en el corazón de cada creyente en esta iglesia. Así que le pido que usted preste mucha atención, aunque ya lo haya escuchado, aunque sé que muchos acá por primera vez van a escuchar este mensaje. El verdadero triunfo del cristiano. Me llama poderosamente la atención que una vez que Josué asume el liderazgo del pueblo de Israel, inmediatamente Dios es quien le habla y le dice, mira que te mando que te esfuerces. Dios le había dado como heredad la tierra prometida al pueblo de Israel. Dios le decía a Josué y le dijo a Moisés, esa es una tierra que yo se las doy. Pero al mismo tiempo en el versículo 9, aunque es Dios quien nos da la victoria, aunque es Dios quien lucha por nosotros, aunque es Dios que va como un poderoso gigante derribando toda fortaleza y permitiendo que alcancemos las metas y los propósitos que nos hayamos trazado, Él nos pide que nos esforcemos, porque esta palabra es para Josué en este momento, pero también es para nosotros. Dios nos habla a través de esta palabra. Aunque Josué sabía que el pueblo se lo estaba entregando, que Dios le estaba entregando al pueblo a esa tierra, Dios le da inmediatamente la palabra, sí, se las estoy dando, los estoy bendiciendo con ella,
Pero Josué, tienes que esforzarte y tienes que ser muy valiente. Fíjese que esta expresión en el capítulo número 1 de este libro aparece 4 veces. Y las reglas de interpretación nos enseñan que debemos prestar mucha atención a la frase que se repite mucho en un pasaje bíblico, porque esta es el centro del mensaje. Así que el versículo número 9 de Josué nos está diciendo algo muy poderoso de parte de Dios. Hay personas que están acostumbradas a tener las cosas de manera fácil. No les gusta pagar el precio. Algunas veces creen que es Dios el que va a hacer el trabajo por ellos, pero no es así. Dios bendice la mano diligente. Dios bendice de aquel que es esforzado y, por supuesto, de aquel que es valiente. Y es lo que vemos aquí en el versículo número 9. Ahora bien, ¿qué significa esforzarse y ser valiente? Preste mucha atención, por favor. La palabra esfuerzo es actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Fíjese en esto. Dios le había otorgado la tierra al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo Dios les está diciendo, tienen que esforzarse. Van a haber dificultades para tomarla. Yo se las estoy dando, pero delante de ustedes hay dificultades. Así que tienen que ser esforzados. Y ser esforzado es tener ánimo para alcanzar lo que nos hemos propuesto alcanzar. Es estar determinados a vencer cualquier dificultad. En cierta oportunidad, un niño le preguntó a su abuelo, a la orilla del río mientras pescaban, le dijo: abuelo, ¿qué debo hacer para alcanzar grandes cosas en mi vida? ¿Qué es importante que haga, abuelo? La historia dice que el abuelo tomó por el cabello al nieto y lo metió de cabeza en el río y lo dejó un rato allí. El niño, desesperado debajo del agua con todas sus fuerzas, quería salir para respirar. Cuando el abuelo vio que sus fuerzas se estaban acabando, lo suelta, el niño sale ahogándose, mira al abuelo todo confundido y el abuelo le dice: cuando tus ganas por alcanzar el éxito sean tan fuertes como las ganas que tenías de respirar cuando estabas debajo del agua, entonces lo conseguirás. Queremos alcanzar cosas grandes, pero no estamos dispuestos a esforzarnos. Si tú no te esfuerzas para alcanzar cosas grandes, nunca las vas a alcanzar, porque no van a llegar por sí solas. Tienes que luchar, y luchar fuerte. Y Dios va a estar contigo, por supuesto que sí. Dios le dice a Moisés: voy a estar contigo, pero mira que te mando que te esfuerces. Porque Dios no le va a quitar sabor a tu vida. Es un error tan grande cuando como padres comenzamos a hacer todo por nuestros hijos. No te preocupes, yo voy a hacer todo por ti. Tú no tienes que ayudar en nada en el hogar. Tranquilo, ve, acuéstate a dormir. Tú eres mi hijo y tienes que vivir como un príncipe, así que no haces nada. Y estamos acostumbrando al muchacho a ser un inservible, a no colaborar, a ser un perezoso, a ser un egoísta. Debemos enseñar a nuestros hijos a esforzarse. Debemos enseñarles a dar pasos firmes y fuertes hacia adelante, porque un día no vamos a estar. Si ellos se acostumbran a estar todo el tiempo bajo nuestra sombra, el día que tú no estés, no van a saber qué hacer. Dios, como Padre perfecto, no le quita sabor a tu vida. Él te permite luchar para que sepas lo que cuesta conseguir las cosas. Te bendice, sí. Va contigo, sí, es verdad. Te da fuerzas también, y ya vamos a hablar de eso. Pero Él te dice: esfuérzate. Esfuérzate. Ten ánimo siempre. Vendrán momentos difíciles que te van a deprimir. Vendrán momentos muy duros que te harán sentir que quieres huir. Pero en medio de esas circunstancias la palabra de Dios nos manda a ser esforzados. Solamente las personas que se esfuerzan consiguen la meta. Solo los que se esfuerzan. Y fíjese lo que también sigue diciendo la Escritura. Dice: debes ser valiente. Debes ser esforzado. Y debes ser valiente. La palabra valiente en otras traducciones aparece como coraje.
Y cuando busqué el significado de la palabra coraje en el diccionario de la Real Academia Española, lo traduce como una persona que es ardiente y llena de pasión. Una persona que tiene pasión es una persona que está enamorada de lo que quiere alcanzar. Está seguro de lo que quiere en la vida. Así que no se desvía a otra cosa, sino que apunta a lo que quiere conseguir. Y con todas sus fuerzas, esforzándose, va siempre hacia adelante. Y tiene pasión para lograrlo. Usted no lo va a ver nunca cabizbajo, no lo va a ver deprimido. A lo mejor en algún momento lo quiera invadir la depresión, pero él lucha en contra de ella y la echa fuera de su vida. Y sigue adelante, y sigue adelante. Uno de los salmos que más me gusta es el Salmo 92. Porque el Salmo 92 nos habla del búfalo. Dice que Dios es quien renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Sabe usted que el búfalo tiene una característica? Es un animal que es usado en aquellas regiones como para portar y llevar cargas muy pesadas. El búfalo, cuando está muy cansado, él no se rinde. Cuando están cruzando ríos llenos de piedra y el búfalo se siente que ya no puede y cae, él se levanta una vez más y sigue hasta que atraviesa el río y llega al lugar donde debe llevar su carga. Eso lo hace el búfalo. Así que algunos dicen que el búfalo lo que hace es renovar siempre sus fuerzas, renueva sus fuerzas. Cuando se acaban, las vuelve a renovar y sigue adelante. Se volvieron a acabar, las renueva una vez más y sigue hacia adelante. Eso hace el búfalo. Entonces el salmista, viendo la naturaleza del búfalo, nos dice que Dios renueva de igual modo nuestras fuerzas. Aun cuando sientes que estás desfalleciendo, aun cuando piensas que ya no puedes seguir, aun cuando crees que ya estás perdido, entonces el Espíritu Santo de Dios pone fuerzas de Dios en ti para que sigas adelante y puedas atravesar ese río lleno de piedra y puedas cruzar esa meta que te has trazado en Dios. ¡Amén! ¡Claro que sí! Así que lo que Dios le está diciendo a Josué es: debes ser valiente, Josué. Debes ser esforzado. Yo voy a renovar tus fuerzas cuando sea necesario. Pablo decía, lleno de seguridad: en mis debilidades es donde se perfecciona el poder de Dios. Pablo dice: me gozo en mis debilidades. Donde soy débil, me gozo, porque allí es donde voy a ver el poder de Dios manifestarse en mi vida. Cuando ves que se atraviesan momentos en tu vida en los que ya tú no puedes, ese es el momento en que Dios dice: háganse a un lado, porque me voy a lucir. Es el momento justo para que Él derrame su poder. Pero esto solamente ocurre con personas que realmente le sirven a Dios de todo corazón. Aquellas personas que andan con integridad en sus vidas. Eso solamente ocurre con ellas. No con aquellos que andan en la vida diciendo: sí, yo creo en Dios, pero toman decisiones arbitrarias a la palabra de Dios. No oran, no leen la Biblia, no son constantes al congregarse. No buscan la presencia de Dios, pero sí quieren tener el favor de Dios en algunas cosas. Esforzarse y ser valiente, dice la Biblia. El Salmo 92 sigue diciendo que Él nos levanta como la palmera. Dice: Él es el que te levanta como la palmera. Así que estudié la palmera también, y resulta que la palmera es el único árbol que puede crecer en el desierto. Es el único donde otros árboles, si fuesen plantados, se secarían. La palmera profundiza sus raíces hasta 70 metros bajo tierra, hasta que consigue humedad y luego comienza a extenderse hacia arriba y sube muy alto en el desierto. Y si alguna tormenta llegara a soplar, ¿sabe usted qué sucede con la palmera? Ella podría doblar al punto de tocar suelo con la punta más alta. Pero cuando la tormenta entonces se disipa, la palmera vuelve a levantarse otra vez en victoria.
Y quizás muchas veces eso nos suceda a nosotros, hermanos, si lleguemos a tocar suelo. Y quizás en muchas cosas que emprendamos nos vaya mal. Y a lo mejor el cielo se ha oscurecido para nosotros. Pero tenemos esa palabra de Dios en ese Salmo 92 que nos dice que nos levanta como una palmera. Y aunque el cielo, hermanos, esté oscuro, sabemos que detrás de esas nubes no hay sol, que un día va a brillar y te va a levantar y te va a hacer resplandecer de la presencia de Dios, y vas a poder vencer cuando veas que otros están cayendo. Tú vas a estar verde y fuerte porque Dios está contigo. Amén. Eso dice la palabra. Cuando hablamos de ser esforzado y de ser valiente, el salmista habla de esas dos cosas. Qué bueno es Dios. Pero obviamente, hermanos, tendrán que ocurrir eventos que ameriten esfuerzo. Tendrán que ocurrir cosas que ameriten valor. Si el Señor le dijo a Josué que fuese esforzado y fuese valiente, es porque en el camino se presentarían dificultades. Es porque se presentarían eventos que a lo mejor lo harían temblar. Así que Dios de antemano le dice: tienes que ser esforzado y tienes que ser valiente. Pero la pregunta importante: ¿qué quiso decir el Señor a Josué con esta frase, la cual usó repetidas veces en este pasaje? Ser esforzado y ser valiente. ¿Ser esforzado y valiente en qué? Muchas personas colocan esos versículos en los lugares de trabajo, los colocan en las puertas de su casa, pegan algunos papeles incluso en la nevera, en la cocina, y allí los tienen, y uno mira Josué 1:9, hasta lo cantamos cuando alguien cumple años. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y mucha gente pretendiendo vivir ese versículo no vienen a la iglesia porque tienen que esforzarse en el estudio y ser valiente, y no leen la Biblia, ni oran, ni buscan de Dios porque tienen que esforzarse y ser valiente en trabajar. Así que se olvidan completamente de los hermanos de la iglesia y no les sirven en nada porque tienen que esforzarse y ser valiente en sacar la familia adelante y mejorar y superarse. Así que por eso no tienen tiempo para venir a la iglesia ni a ser discipulados, no tienen tiempo para orar ni leer la Biblia porque han leído Josué 1:9. ¿Será que Josué 1:9 nos está diciendo eso? ¿Será que Josué 1:9 nos dice: esfuérzate y ser valiente si tienes una meta que alcanzar? Y tú entonces, por obedecer ese verso de la palabra, ¿no vienes más a la iglesia? Personas han interpretado de esa forma el verso y están en una gran equivocación. Están en un gran error. Porque no es a eso que Dios se refirió cuando se lo dijo a Josué. Esforzarse y ser valiente. ¿Pero en qué? ¿Qué tenía que hacer Josué? Conquistar la tierra. Para conquistarla, ¿qué iba a suceder? Debía enfrentar varias batallas. Así que podríamos nosotros interpretar que lo que Dios le estaba diciendo a Josué era: esfuérzate en conquistar la tierra. Esfuérzate y sé valiente para que puedas vencer todas las batallas. Pero fíjese que dentro del contexto del pasaje, no era en eso que Josué se tenía que esforzar. No eran esas cosas. Fíjese lo que dice el versículo 7. Si tiene su Biblia abierta, es mucho mejor. Si usted no tiene Biblia, acérquese a un cristiano, que ese sí es seguro que tiene. Josué 1:7. Mire cómo dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjese en lo que Josué debía esforzarse y ser valiente. Dios no le estaba hablando de las batallas. Dios no le estaba hablando de la tierra que debía conquistar. Dios le estaba hablando de su palabra. Esfuérzate y sé valiente en vivir mi palabra, en hacer de ella un estilo de vida, porque allí es donde está la victoria. Por eso Dios le dijo eso a Josué. Tú quieres vencer en tu vida, tú quieres alcanzar grandes cosas, tienes que practicar la palabra de Dios. Lejos de ella vas a fracasar.
La verdadera victoria del cristiano está en hacer de la palabra de Dios un estilo de vida. Está en practicarla en tu hogar, con tu familia, con tus padres que debes honrar, a tu esposa a quien debes amar, a tus amigos a quien debes respetar, a los hermanos de la iglesia a quien les debes servir, a la gente del mundo a quien le tienes que ser de testimonio, para quien tienes que ser luz. El Señor dice, esfuérzate en vivir mi palabra, en practicarla. Todo lo demás es añadidura. También lo dice Mateo. Todo vendrá por añadidura cuando te enfocas en el reino de los cielos. Pero mucha gente se fija son en las añadiduras y hacen a Dios a un lado, porque quieren buscar otras cosas. Tengo que ir a la iglesia. No, ¿para qué voy a ir? Tantas cosas que tengo que hacer. Yo prefiero venir y buscar la bendición de Dios y después ir y vencer. Así debe ser. Yo no voy a ningún lado si no voy con la bendición de Dios. Así que prefiero servirle primero a Él, vivir la palabra, practicarla. Así que Dios le está diciendo a Josué, ve, reúnete con los militares del pueblo, capacítalos bien para la batalla, comienza a adiestrarlos, enséñales a pelear, practiquen mucho, esfuércense en practicar mucho, cómo deben lanzar las flechas, cómo deben dar la estocada con la espada, cómo deben defenderse con los escudos, cómo esquivar los golpes. Esfuércense en eso. ¿Eso fue lo que dijo el Señor? Claro que no. No piensen en esas cosas, concéntrense en mi palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La ley, la palabra de Dios para ese momento. El Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Era el Antiguo Testamento lo que estaba en sus manos. La ley que Dios le dio a Moisés. Esa era para ellos la palabra de Dios en ese momento. Y debían vivirla, debían practicarla. Allí estaría la victoria. Y fíjese que el versículo inicia diciendo, solamente esfuérzate en eso, solamente. Y tendrás victoria en todas las demás cosas. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de la palabra de Dios, ni de un lado ni para el otro. Mantente firme en la enseñanza del Padre Celestial. Hay personas que quisieran aprender a ser buenos padres. ¿Sabe dónde está la mejor enseñanza para ser un buen padre? En la Biblia. Hay personas que quieren ser buenos esposos. La Biblia te enseña a ser un buen esposo. No hay ningún otro libro que te pueda enseñar mejor. La Biblia es el mejor libro para aprender a amar y a cuidar a tu esposa y a tus hijos. Hay personas que quieren ser buenos hijos. Muy pocos realmente, porque la mayoría no les interesa ser buenos hijos. Y no respetan a su padre y no respetan a su madre. Y están en pecado por eso, porque la Biblia dice que los hijos deben honrar a sus padres. ¿Y sabe una cosa? El hijo que no honra a sus padres, menos honra a la esposa. El joven que no respeta a su mamá, cuando se case no va a respetar a su esposa. No lo va a hacer. Está comprobado psicológicamente, demostrado. Cuando usted estudia la palabra de Dios y aprende a respetar y a honrar a sus padres, también está aprendiendo a respetar y a honrar a su esposa, y a respetar y amar a sus hijos. La palabra de Dios es el mejor libro para aprender a vivir correctamente, porque es palabra de Dios. Amén. No existe un mejor consejo, no existe una mejor palabra que ella misma. Cuando tú la lees, aprendes a vivir mejor, pero solo para aquellos que la leen y la practican, solo para aquellos que realmente están convencidos que en ella hay victoria. Hay quienes escuchan estas palabras, pero les rebota en los oídos y no les importa y viven como quieren.
pero ellos tendrán que rendir cuentas delante de Dios un día, porque la Biblia dice que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Y qué le vas a decir cuando Él te pregunte cómo llevaste tu vida? ¿Qué explicaciones les vas a dar? ¿Me está oyendo? Sigue diciendo la enseñanza que la victoria para Josué y el pueblo no estaría entonces en los campos de batalla, sino en tus momentos a solas con Dios. En tus momentos a solas con Dios es donde está la victoria. Amén. La victoria, hermano, no se daría en el campo de batalla, no se daría en la práctica de armamento militar, se daría en los momentos a solas con Dios. Cuando tú quieres vencer en una área, cuando quieres alcanzar una meta, lo mejor que puedes hacer es ir a la presencia de Dios y ponerte en sus manos, porque Él tiene el poder para ayudarte a vencer. Cuando por causa de tantas actividades, cuando por causa de tantas cosas que tienes que hacer, dejas de venir a la iglesia, o dejas de leer la Biblia, o dejas de orar, te estás hundiendo en el fracaso, porque quien puede darte la verdadera victoria es el Señor, porque Él conoce todas las cosas. Voy a decirte algo, tú no sabes qué puede pasar el día de mañana, pero el Señor sí lo sabe. Así que lo mejor que puedes hacer es hoy, antes de acostarte, poner el día de mañana en las manos de Dios. Es lo mejor que puedes hacer, y pedirle a Dios la victoria para el día de mañana. Sobre todo aquellas personas que estudian, o que quieren montar un negocio, o que van a salir el día de mañana a buscar algún empleo, lo mejor es ponerse en las manos de Dios. Lo mejor es pedirle que Él bendiga sus vidas. ¿Me está oyendo? Así que quien realmente quiere vencer, debe caminar de la mano de Dios en todo tiempo. Quien realmente quiere alcanzar la meta, debe pedirle a Dios que camine con Él. Esa es la única forma, hermanos, de poder ser victoriosos, de poder ser vencedores. Y Dios estaba interesado en que el pueblo de Israel conquistara la tierra prometida, más que ellos mismos, porque el propósito de Dios estaba implícito en ello. Así que Dios le dice a Josué, por favor, no me vayas a hacer a un lado. Tienes que concentrarte en esforzarte y ser valiente, ¿en qué? En vivir la palabra de Dios, en practicarla, en no desviarte de ella en ningún momento, mantenerte en el centro de la enseñanza. Le dice Dios a Josué, así como le enseñé a mi siervo Moisés, así como le mandé a Moisés que te dijera, así debes hacer tú también, de esa manera, y entonces podrás conquistar la tierra prometida. Hermanos, el verdadero triunfo del cristiano es vivir la palabra de Dios. Satanás, como adversario, él presenta delante de nosotros circunstancias que nos desvíen, cosas que nos llamen la atención para distraernos, para no obedecer a Dios. Y allí, hermanos, cuando hacemos eso y prestamos atención a las cosas del mundo y dejamos de servirle a Dios, y entonces dejamos de leer la Biblia, en ese momento comienza a carecer en ti el conocimiento de la palabra de Dios, comienzas a desobedecer, porque dejar de leer la Biblia es comenzar a desobedecer y comienzas a perder en cada área de tu vida. Muchos cristianos vienen a la iglesia sin Biblia. Si usted viene a escuchar palabra de Dios, usted tiene que traer su Biblia. ¿Cómo una persona va a venir a la iglesia sin Biblia? Lo digo por varios que sé que están aquí y los veo los domingos venir y se vienen con las manos sueltas como si fueran a cualquier cosa por allí. Usted viene a escuchar palabra de Dios y a la iglesia usted viene a escuchar es la enseñanza que lo va a llenar a usted de sabiduría para poder vencer en las circunstancias difíciles allá afuera. Para saber qué es lo que Dios dice, pero no se trae su Biblia. Mi pregunta es, ¿tiene usted Biblia?
Si la respuesta es sí, tengo otra pregunta para usted. ¿La tiene llena de polvo en su casa? Usted me va a decir, no sé, la debe tener llena de polvo en su casa. Siempre digo que qué bueno que las Biblias no tienen bisagras, porque no abrieran. Habría que colocarles aceite 3 en 1. Usted tendría que tener la Biblia y un pote de aceite 3 en 1 al lado para echarle allí, para poder abrirla, porque de seguro algunos acá tendrán varios meses que no leen la Biblia, cuando realmente la misma palabra de Dios nos enseña que debemos meditar en ella de día y de noche. Como iglesia, Dios nos ha llamado a alcanzar grandes retos, pero no los vamos a alcanzar si soltamos la mano de Dios. Si nos desviamos de Dios, no los vamos a alcanzar. Así que yo le motivo a que el domingo que viene usted no se aparezca aquí sin Biblia. Cuando yo compré mi primera Biblia, que la tengo en la oficina, me acuerdo que no me alcanzaba el dinero. Si la compraba me quedaba sin pasajes. Así que la compré y me fui a pies hasta la casa porque quería tener mi Biblia, soñaba con tener mi Biblia, quería leerla, aprenderla, quería ser predicador. Así que comencé a esforzarme en estudiar la palabra de Dios. Cuando tuve la oportunidad de ir al instituto bíblico, inmediatamente la aproveché. Y hubieron muchos exámenes y profesores difíciles, exigentes. Y me esforcé, y me esforcé, y me esforcé, hasta que me gradué. Y sigo estudiando teología y me sigo preparando, porque quiero ser un mejor orador. Pero el Señor me ha dicho, te mando que te esfuerces y que seas valiente. Sin esfuerzo y sin ser valiente, nunca vamos a alcanzar nada. Esforzado, porque para tener cosas buenas hay que pagar un precio. Y valiente, ¿sabe por qué? Porque muchas personas huyen cuando se presentan los momentos difíciles. Esos son los cobardes, los que huyen y no le sirven a Dios. Ese es el cobarde. Ellos quisieran tener un ministerio, pero no quisieran tener problemas. No quieren enfrentar situaciones difíciles, así que entonces salen corriendo. Dios le estaba diciendo a Josué, tienes que ser muy valiente para que te mantengas allí consistente, firme y conquistes la bendición, esforzado y valiente. Yo le garantizo a cada uno de ustedes que si comienzan a ponerse a cuentas con Dios y comienzan a leer bien la Biblia, a meditar en ella, no solo a leerla para llenarse de conocimiento, porque el conocimiento solo es vano, no sirve para nada. Hay gente que ha entrado a mi oficina a querer sorprenderme recitando 30,000 versículos bíblicos, y eso a mí no me sorprende. Lo que me sorprende a mí, hermanos, es lo que sorprende a Dios. ¿Sabe qué sorprende a Dios? Un corazón contrito y humillado delante de su presencia, que procura con toda diligencia practicar la palabra, alejarse del pecado, santificar la vida. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. No saberse la Biblia de memoria. Porque si te sabes la Biblia y no la practicas, te estás condenando, no te estás santificando. Te sabes la Biblia, sabes que X cosa es pecado y lo haces, te estás condenando aún más. Porque sabías que era pecado y no te importó, lo hiciste. Así que delante de Dios estás mal. Eres peor que el inconverso, porque el que está allá afuera no conoce la palabra de Dios. Así que él peca y no se siente mal. Es lógico, porque no le sirve a Dios. Pero tú que estudias la Biblia y vienes a la iglesia y escuchas la palabra y haces todo lo contrario. Debemos concentrarnos en la palabra de Dios. Debemos concentrarnos en practicarla, en vivirla. Amén. Así debe ser. Todos conocemos entonces cómo concluyó el pueblo. Entraron a la tierra prometida y pudieron vencer. Dios los bendijo gracias a la fidelidad del pueblo en vivir la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.